¿Cuáles son las dificultades que tiene la escuela secundaria actual? Básicamente, el tipo de adolescentes que comenzó a ingresar en la escuela secundaria desde un tiempo a esta parte. Les voy a pasar un videíto muy cortito de Zygmunt Bauman, donde habla de estos jóvenes. Jóvenes que, si bien están referidos a Estados Unidos, están cada vez más entre nosotros como parte de una generación que en su nivel económico, social y en su lugar territorialmente hablando, están empezando a modificar cosas. Están empezando a separarse de una cultura, de una tradición. Según cálculos hechos antes de la crisis crediticia por el sociólogo Richard Sennett sobre las perspectivas de estadounidenses con alta formación profesional, se demuestra que el americano medio con estudios universitarios que entra actualmente en el mercado laboral puede esperar que tendrá que cambiar de lugar y de tipo de trabajo al menos 11 veces antes de jubilarse. En un entorno tan fluido, hablar de compromiso a largo plazo no parece natural. La gente joven crece en medio de esta situación. Los sociólogos constatan que la mayor preocupación de los jóvenes no es tener un empleo estable para toda la vida. No lo quieren, ansían experimentar, no quieren dejar de lado ninguna posibilidad. Quieren mantener abiertas todas las alternativas. Me acuerdo especialmente de una niña de 19 años a quien se le preguntaba cuáles eran sus planes de vida. Dijo que no tenía ni idea, que deseaba una vida interesante, rica en experiencias, aventuras, etc. Pero lo que sí sé es lo que no quiero en mi vida. No quiero ser como mi padre. Hace 25 años, él empezó a dar clases y sigue siendo profesor. ¡Qué aburrido! El padre era el antihéroe, precisamente la vida que ella no quería. Y no es una excepción. La mayoría de la gente joven está entrenada de tal manera que esperan una vida llena de cambios. Lo que quiero decir, lo que quiere decir Bauman y yo quiero recuperar, es que los pibes no tienen la menor intención de una vida con continuidades. No les interesa en absoluto ser lo mismo permanentemente. Nosotros fuimos criados para ser lo mismo permanentemente, para ser fieles a nosotros mismos, fieles que en ese nosotros mismos tenemos que advertir que no somos nosotros mismos, sino somos una serie de mandatos. Entonces, esa manera de pensar de discontinuidades permanentes es un modo en que los pibes organizan sus vidas y también organizan el modo en que estudian, el modo en que se relacionan con la gente. Voy a contar una infidelidad tuya, Lalo. Una infidencia, no una infidelidad. De las infidelidades que no hablen otros. Yo voy a hablar de una infidencia. Una infidencia es que yo recuerdo cuando viajábamos con Lalo por algunos lugares, creo que estábamos yendo a Villa María, y nos ¿Cómo? Sin la guitarra, sin la guitarra. Y recuerdo que contaba con su pibe que se la pasaba jugando en los jueguitos
no estudiaba, no dormía, estaba todo el tiempo en una cosa que era improductiva, no generaba dinero, no tenía proyección de futuro, etcétera, etcétera. Pero el pibe terminó siendo un tester de juegos muy importante y posiblemente debe ganar más que vos. Es así. Claro, Globant, el dueño de Globant es mi amigo, se llama Federico Seineldin. Y Globant la dirige Federico Seineldin, que es un hacker excelente, un excelente hacker que montó una empresa de seguridad informática en Rosario en el año 2003. Dejó de ser hacker, pero utilizó su saber de hacker para vender seguridad informática. La empresa de él fue una de las grandes empresas de seguridad informática de Argentina. La vendió en $3 millones. Compró $3 millones en acciones de Google cuando la acción de Google estaba en $12 y ahora está en 120. O sea, vale 10 veces más. Y montó Globant, que está completamente llena de los pibes como el hijo de Lalo. Son todos así. Y tienen una cultura del trabajo completamente diferente. Sería muy interesante que contaran, o que tu hijo, o que Federico viniera y contara, porque es fantástico el modo en que trabajan ahí. Bueno. ¿Cómo son los pibes que entran a la escuela secundaria hoy? Vamos a darle cierta caracterización a partir de investigaciones que he hecho yo con un equipo de gente de la Universidad de San Martín, haciendo entrevistas con pibes. Presentan capacidades interactivas altamente desarrolladas. A ver, cuando digo esto, no estoy dejando afuera a ningún sector social y ningún sector geográfico argentino. La brecha social no es lo mismo que brecha digital, claramente. La brecha social es una cosa y la brecha digital es otra. Sobre todo a partir de la posibilidad que todos tenemos de tener un celular con capacidades de interacción en la mano. Y tener un celular en la mano es tener en lo que digamos, el cuento de Borges se llama una lef. En la mano, cuando uno tiene un celular con interacción, está teniendo una lef. Está teniendo la posibilidad de ver casi la totalidad del globo a través de sus mapas, a través de la información, a través de las enciclopedias, a través de las universidades, porque se tiene acceso a todo. Digamos, entrar a la Cámara de Diputados y ver la legislación vigente sobre tal tema, ver la demografía de un pueblito en Ucrania, etc. Digo, brecha social no es lo mismo que brecha digital. La brecha digital, desde la incorporación de una máquina por alumno, es un tema que ha desestabilizado culturas milenarias como la que está en la Puna Jujeña, que ven culturas que estuvieron blindadas durante muchos años al avance de la cultura occidental clásica y que se pudieron mantener al margen, pero hoy tienen un pibe que entra en su casa con una computadora y en la computadora ve otros modelos de paternidad, ve otros modelos de relación de familia, ve otros modos de pensar a la mujer, ve otros modos de, digamos, iniciarse sexualmente. Y si bien eso no es algo que está dirigido al padre de familia o al padre, sí creo, y digamos, de esto puedo dar cuenta por investigaciones y datos empíricos, que desestabiliza, interpela a un formato cultural. Lo mismo pasa, y también tengo datos de gente que ha hecho evaluar
el conectar igualdad de distintas universidades del país, por ejemplo, en las islas del Paraná. En las islas del Paraná han roto aislamientos históricos. Posibilidades de llamar con mensajes de texto desde la computadora en lugar de un celular cuando no tienen red, mandar y pedir tal cosa o que le preparen un pedido. Entonces han roto aislamientos. O sea, ahí hay una brecha social importante, pero no hay una brecha digital importante. ¿Se entiende? Entonces, son pibes que llegan con una capacidad interactiva altamente desarrollada, que tienen competencias en el manejo instrumental de fuentes y datos simultáneos, fuentes para averiguar cosas, ¿no? Y datos también. Muy rápido. No tienen una memoria personal, tienen una memoria, digamos, adosada, que es o el Google o Wikipedia o Internet en algún sentido. Tienen una alta inclinación a la convergencia cultural. No se encasillan en disciplinas, no se encasillan en medios, no se encasillan en géneros. En general, combinan. Tienen una tendencia a realizar síntesis y a tomar atajos no convencionales para llegar a fines. Tienen un enorme desprejuicio para la transversalidad y la innovación disciplinar. Enorme desprejuicio, digamos, no les importa, digamos. Si llegan al resultado, lo que importa es eso, digamos. Porque, digamos, si siguen los pasos, la secuencialidad clásica, se demoran, y el tiempo es una variable importantísima en la vida de ellos, o no les resulta efectivo. Tienen asimilación de profesiones invisibles que se apartan de la orientación reconocida. Es el caso de lo que decíamos recién del hijo de Lalo. Tienen hábitos heterodoxos de consumo, apropiación, elaboración y producción cultural. No son los clásicos. Tienen una actitud lúdica integrada al trabajo, lo que se llama gamificación. Es como que si no es divertido, empiezan a desconfiar. Tienen una alta capacidad de improvisación, una disposición a la recreación estética. Digamos, en general lo que hacen es, sin importar el autor, sin pensar que están violando derechos de nadie, toman lo que sea y lo reestetizan, le dan otra estética, lo remixan. Tienen una afición por el intercambio y los aprendizajes remotos, que no son los aprendizajes clásicos. Tienen una producción de conocimiento asociativo, fragmentario, paralelo y no secuencial. Alguien me preguntaba qué tipo de conocimiento es el que generan. Acá está. Es un conocimiento asociativo, fragmentario, paralelo y no secuencial. Es exactamente el reverso de la cultura enciclopédica. La cultura enciclopedia que valora lo profundo, que valora lo secuencial, que valora el modo individual también. Tienen habilidad para reconocer y ajustarse a cambios de patrones en el acto. Algo en el ambiente se modificó y se cambian el chip. Tienen una enorme habilidad para detectar cambios de patrones y adaptarse a los nuevos cambios de patrones. Tienen resistencia, por supuesto, al disciplinamiento y al conductismo clásico. Una relativización de la utilidad, o sea, del servicio, de la efectividad de los contenidos escolares. No los comprueban, no comprueban en su vida el modo en que esos contenidos tienen efecto en sus vidas. Para un chico, digamos, esto es algo que nos resultó notable en la investigación. Ingresar a la escuela es como una especie de ingreso y hacer un recorte retro en la vida de ellos. Es como, digamos, estar 24 horas en una lógica y durante 5 horas de su día suspenderla.
suspenden esa lógica e ingresan en una lógica retro, a la que no entienden, no le ven la utilidad y no le pueden transmitir los docentes cuál es esa utilidad también. Tienen, por supuesto, un elevado nivel de ansiedad, se manejan con un nivel de ansiedad muy alto, porque todo lo que es rapidez es fundamental. Y tienen cuestionamientos al modelo y al estilo institucional y una alta concentración intermitente. Digamos, la concentración de ellos no es una concentración permanente. Entonces se concentran relativamente, digamos, en algo. Muy eventualmente tienen una concentración prolongada. En general son cosas cortas, son periodos de concentración cortos. Pero a la vez pueden concentrarse a la vez en 2 o 3 cosas. Y cuando digo concentrarse, no en el sentido que nosotros entendemos la concentración, sino en el sentido que ellos entienden la concentración y la utilidad de esa concentración.